Colombia y el mundo los conocen. Son experiencia, conocimiento y sabiduría. Para mí la experiencia en todo es básica, es de peso, es absoluta, es determinante. Ahora, si vos esa juventud, ese ímpetu, esa entrega del juvenil, la acompañas de la experiencia, de la veteranía, hermano, ahí tenemos otra cosa. Uno no está en contra de la renovación. No. Uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores. Lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar. En el Envigado puedo jugar con 11 pelados, porque esa es la misión del Envigado, formar jugadores para vender. Pero frente a frente. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán, frente a frente. Frente a frente. Frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. Estamos sonando. Doctor Andrés Castro, bienvenido. ¿Cómo me le va? ¿Qué ha hecho, politólogo? Marino, un saludo para usted, por supuesto para toda la audiencia de Frente a Frente. Hoy efectivamente martes 25 de enero y hace un mes yo estaba intentando controlar la comilona tan terrible del 24, lo logré, un mes ya, el tiempo pasa muy rápido, Marino. Y sí, usted lo adelantaba, tenemos muchas noticias, hablaremos de Egan Bernal, lo que se fue sabiendo ayer a medida que pasaba el día, lo que se supo esta madrugada, la fecha del fútbol profesional colombiano que arranca hoy, la fecha número 2, la selección Colombia que ya está en Barranquilla, las novedades de las selecciones sudamericanas que empezarán la jornada de eliminatorias en el jueves, y mucho más aquí en este Frente a Frente que por supuesto llega a todos ustedes gracias a Superastro, el astro que te hace millonario. Y un astro que está en cada rincón del país. Superastro. Puedes jugarlo en las más de 72,000 terminales de venta en toda Colombia y ganar hasta 42,000 veces lo apostado. Juega a Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza con juego. Y pues Marino, mucha información, muchas noticias. La primera, por supuesto, es Egan Bernal que como usted lo dice, y después se fue sabiendo durante el día, está contando esto y está vivo de milagro. Y está vivo yo creo que por la pericia que tiene un corredor profesional de ciclismo. Es decir, un ciclista turismero o alguien como uno en ese tipo de accidentes y esa velocidad posiblemente no estaría contando el cuento. Pero lo de Egan pues es raya el milagro, son por lo menos 10 dolencias distintas, ayer fueron 3 operaciones, la última terminó hacia las 12:30 de la noche, ya está en una UCI, está en un cuarto de cuidados intensivos, están esperando su evolución, pero es terrible, Marino, el golpe fue muy fuerte. Tenemos más adelantico como invitado al médico de San Augusto Arias para tocar lesión por lesión, con la profundidad y el conocimiento que tiene el doctor César Augusto Arias sobre el particular. Por ahora puedo decirle que Bismar Santiago pitará el juego entre Deportivo Cali y Deportes Tolima de mañana y miércoles a las 6:05 de la tarde en Palma Seca, correspondiente a la fecha 2, con el VAR, y estará John Perdomo precisamente en el VAR. Esto para mañana miércoles, porque el jueves en Pereira juega América contra el cuadro Matecaña. Me corresponderá comentar ese partido. A través del canal de Win Sports. He sido programado para ese juego. Estaré acompañado de Eduardo Luis, el narrador de los domicilios. De modo que alertamos de una vez a la hinchada de Pereira y del equipo americano que este jueves estaremos en el canal de Win Sports junto a Eduardo Luis narrando y comentando este partido entre Deportivo Pereira y América correspondiente a esta fecha de la liga que recién comienza, ¿no? Reitero, Bismar Santiago será el central de este compromiso, del compromiso de mañana entre Deportivo Cali y Deportes Tolima. Los dos juegos se transmitirán por aquí, por M3 Estéreo, a través de la esquina 105.7 del FM, tanto el del Cali mañana como el del América el jueves. Yo pues estaré en el jueves en Win Sports, en el canal que transmite el fútbol profesional colombiano. Bueno, sí, vamos a comunicarnos con el médico de San Augusto Arias, porque es muy interesante, ¿no? Es muy interesante. Esto ha tenido una repercusión a nivel mundial,
a nivel mundial ha sido la repercusión. Hay manifestaciones de ciclistas de todas partes del mundo, y esto lo pone a uno a recordar accidentes como el que tuvo Froome, muy similar, muy parecido, el del campeonísimo Froome, ¿no? También estaba recordando el accidente de Schumacher, que fue vacacionando, pero un accidente que mira, que lo sacó de la competencia. Y vamos a ver en qué termina lo de Egan Bernal, porque lo que de comienzo fue manejado con mucho sigilo por los facultativos, pues paulatinamente se fueron revelando cosas hasta llegar pues a este conocimiento que hoy tenemos. Médico de San Augusto, bienvenido al Frente a Frente. ¿Cómo me le va, doctor? Y gracias por la colaboración. A ustedes por tenerme en cuenta, muchísimas gracias. Un cordial saludo para Andrés también en Bogotá. Sí, es que yo me ponía a pensar el dilema en que está la Clínica Universidad de La Sabana, porque por un lado está la necesidad de conservar la intimidad del paciente en aspectos médicos y además los límites que debe estar poniendo INEOS para que algunas cosas se digan, otras no. Y por el otro lado, la demanda de información no a nivel nacional, esto es a nivel mundial. La gente quiere saber qué ha pasado con el ídolo. De manera que esto, que comenzó solamente con un informe 1, que hablaba de un politraumatismo, poco a poco se ha convertido en algo que fácilmente, Marino, puede ser un texto de cirugía. De zonas, claro, porque son diferentes zonas del cuerpo afectadas. Es decir, desde la parte alta del cuerpo hasta la parte baja. Entonces tenemos, y usted me corregirá si estoy en lo cierto o no, tenemos lo que es la parte del cuello, tenemos después lo que es la caja torácica, después tenemos lo que es la extremidad inferior a través del fémur y luego de la rótula. ¿Me falta algún detalle médico o más o menos esas son las 4 sesiones? No son porque la caja torácica está compuesta por el problema pulmonar, que es el hemoneumotórax, y por las lesiones de las quinta y sexta vértebras torácicas dorsales, que es igual como se pueda mencionar. Pero mire que estaba pensando que dentro de todo lo malo que le ha pasado, porque son muchas cosas, hubo una que ha sido vital. No tuvo ningún compromiso visceral, porque en estos choques hay un estallido de hígado, hay un estallido de páncreas, o se rompe el sistema digestivo a través del estómago. En fin, muchas cosas que, obvio, siempre uno habla de lo que pudo ser y afortunadamente no fue. Pero aquí en esto es muy importante porque es muy distinto el manejo de un problema que está circunscrito al sistema osteomuscular, que es en este caso lo que ha sucedido, y no hubo ni visceral ni tampoco en el sistema nervioso central, porque lo primero que tenemos que ver es que la cabeza pudo haber sido el primer lugar de impacto contra el bus. Bueno, entonces vamos por parte, médico. Y la parte que considero pues como de inicio, pues debe ser la característica del accidente. ¿Cómo fue? ¿Qué tenemos a esta hora como resumen de ese hecho accidental, desde luego? Sí, señor. Egan Bernal va en un trabajo que están haciendo para mejorar sus registros en el cronómetro para las individuales que tienen que responder. Esas exigencias de tipo técnico le obligan a utilizar un tipo de bicicleta y además el gesto que ya uno conoce es que él coloca la cara del corredor en medio, la cabeza en medio del manubrio y se impulsa para reducir lógicamente la resistencia del viento, es una posición aerodinámica. Y allí comenzamos con lo que uno no sabe al final si ocurrió o no, y es si tenía alguien que le estuviera guiando sobre qué estaba pasando. Generalmente es una persona que va al lado de él para prevenirlo, porque ellos clavan la cabeza allí y dan todo el impulso con sus piernas a obtener la máxima velocidad, y él de pronto sí había visto el bus, pero lo que no se enteró fue que el bus se detuvo. Muchas veces estos buses paran a dejar pasajeros sin poner direccionales o sin abandonar la calzada, y yo creo que ya muy próximo al vehículo, esos reflejos que tienen los ciclistas, su visión periférica le tuvo alguna oportunidad de corregir ese rumbo en centésimas de segundo y de impedir así que se diera de cara contra el bus, porque si se da de cabeza con casco y todo, no sé de qué estaríamos hablando. Entonces allí está la primera explicación. Una columna vertebral que sufre a nivel cervical una lesión que tiene
vamos a hablar de lo bueno, no hay desplazamiento y no hubo compromiso neurológico. El que no haya desplazamiento permite que se pueda corregir simplemente con inmovilización, sin intervención quirúrgica. Y obvio, el hecho de que no haya habido un compromiso de la médula espinal, pues evitó que haya una cuadriplegia marítima. Bueno, médico, volveré más adelante con usted para que sigamos tocando parte por parte, mate por mate, como dijo la señora allá de Andalucía. Ayer en el espacio de conexión de Win, dije que me extrañaba mucho que unas joyas, como estos ciclistas, considerados así, ¿no? Unas auténticas joyas, pues no gozaran de un acompañamiento en carreteras tan peligrosas. Todas las carreteras del mundo son peligrosas, pero yo creo que las de Colombia son extremadamente peligrosas, por la imprudencia, por su fue para Egan, sino para el entorno, porque es que ellos son ciclistas que van a altísima velocidad en la carretera. Cierto, señor. Vamos a regresar con el médico de San Augusto Arias para que entremos al detalle de cada una de las lesiones, porque pues como suelo decir, quedó como un auténtico nazarénola. Yo te digo pues, es que para estar inclusive en cuidados intensivos, como decimos los del fútbol, la sacó barata.
Entonces comencemos por la parte alta, médico, por la parte alta. Y ayer conversaba con usted algo que ustedes los médicos denominan como el famoso latigazo, que es cuando soguea la cabeza, bien sea en una moto, bien sea, es decir, ante un impacto en un carro. Por esa razón están los airbags, ¿no? Que te detienen el cuerpo para que no te vayas hacia adelante al momento del impacto. Y está ese cabecero que tiene ahí atrás el asiento, etcétera, etcétera. Entonces, Doc, vamos por la parte alta y las primeras lesiones que detectaron al instante, ¿no? Claro, ese latigazo se produce porque cuando usted va conduciendo un vehículo, no importa si sea motorizado o no, su cuerpo lleva una inercia por la velocidad y bruscamente aparece un obstáculo que genera una fuerza en sentido contrario. Entonces, el impulso... Una resistencia. Que usted lleva, exacto. Entonces, esto aparece como un impulso en sentido contrario y resulta que los músculos están pegados a los huesos. Entonces, el músculo es el encargado de hacer la tracción hacia atrás, el latigazo. Pero, como está pegado a las vértebras, las cervicales, ya pueden arrancar. Entonces, eso probablemente es lo que ha originado la fractura de esta vértebra cervical, que afortunadamente pues no se desplazó, pues, como ya lo hemos anunciado, pero de todas maneras, pues sí, ese es el riesgo, ¿no? Y cuando eso es demasiado fuerte, así fíjense usted la importancia que puede tener la musculatura del cuello bien trabajada, de la fuerza, porque aún que aparezca esa resistencia en sentido contrario, el músculo del cuello está bien trabajado, puede producir una especie de estabilidad que impida un desplazamiento mayor y, por supuesto, las lesiones neurológicas correspondientes. Bueno, ahí el manejo es a través de una inmovilización, ¿no, Doc? Sí, eso se maneja, como se llama en medicina, tratamiento conservador, es decir, que no hay necesidad de hacer cirugía. Se produce esa inmovilización por un periodo de tiempo prolongado con controles radiológicos y desde luego pues estaríamos hablando por lo menos de 2 semanas ya en esa primera parte o en esa primera lesión aquí a nivel de cuello. Después ya viene la otra parte que sí es la complicada ahora, que es la lesión de la caja torácica. Marino, hablamos entonces de lo que ha pasado en el tórax. El tórax es una unidad sellada. Está en la parte de atrás, la columna vertebral, en la parte de adelante el esternón y a los lados los arcos costales, que son pues los 12 pares de costillas. Dentro de eso y en un ambiente y en un recinto totalmente hermético están los 2 pulmones y el corazón. Cuando se tiene ese tipo de problema, es decir, cuando hay un impacto que genera fractura de costillas, esas fracturas, esas astillas de las costillas rompen ese pulmón que es como una espuma de esas que utilizamos para lavar platos. Simplemente se llena de aire y se exprime en cada inspiración y expiración. Pero cuando ese filo, esa costilla cortante rompe primero la pleusa, que es la envoltura de los pulmones, entonces se produce una entrada de aire del exterior porque la presión que hay fuera del organismo es mayor que la que hay dentro del tórax. Entonces, la presión, los gases se desplazan siempre de mayor a menor concentración. Entonces, por ese motivo, las costillas llevan a que se colapsen. Esa ruptura hace, primero, que se colapse el pulmón. Eso se llama neumotórax, entrada de aire en el tórax. Pero generalmente va acompañado también de hemotórax, es decir, producción de un sangrado por la misma lesión al parenquima pulmonar por las costillas. Eso es lo que tiene en este momento Egan, un hemoneumotórax. Por eso se coloca una cosa que se conoce con el nombre de tubo de tórax, que es abrir otro hueco, parece curioso, pero es así, se abre otro hueco en el tórax para que entonces el aire que no ha entrado allí entre y se salga por el otro tubo. Y entonces se vuelve a expandir el pulmón. Ese tubo de tórax va sellado con un frasco que tiene aire y agua para que de esa manera se invierta otra vez esa presión positiva que estaba empujando hacia el interior del tórax el aire. El grande riesgo que tiene esto, la infección. Por eso él está en UCI y de pronto permanecerá más de un rato allí
para proteger del riesgo de infección, porque de todas maneras, les decía, el tórax es una unidad sellada, pero ya esa unidad sellada está contaminada porque se produjo la entrada desde el exterior de aire que no es puro. Entonces va a infectar ese tejido que está roto, además, el del pulmón. En este momento, Egan tiene 2 tubos de tórax y hay un riesgo adicional que se ha presentado en la mañana de hoy, y es que en el control que están haciendo los médicos de qué tanta sangre, porque esa sangre se va coleccionando en un frasco y uno ve cuando está saliendo mucha o no. Esta mañana ha habido un aumento en ese flujo de sangre por esa hemorragia dentro del tórax y se considera que existe la posibilidad de una nueva intervención quirúrgica que simplemente pues estaría uno esperando que no ocurra, porque ya serían 3 cirugías en menos de 24 horas, pero esperamos la evolución y si es necesario pues habrá que hacerlo. Paralelamente, en el tórax pues hubo la fractura de la escápula izquierda, la del otro lado, posiblemente por la caída. Esta tiene un manejo realmente pues entre comillas más simple, y viene luego pues el compromiso de las vértebras 3, 5 y 6 del tórax, que usted dirá si las seguimos analizando o paramos un poquito. Médico, hay un procedimiento primario pues que uno ha visto por ahí en películas o en documentales, que podría ser más o menos similar cuando una persona está ahogando y le hacen una pequeña incisión por aquí, como a la altura que es esto de la tráquea tal vez, y le introducen inclusive como un pitillo, ¿no? Por eso hay un procedimiento muy primario, ¿no? Para que la persona vuelva a respirar. Lo que se hace se llama traqueostomía. Es una incisión para que se consiga pasar aire directamente del exterior por la tráquea a los pulmones. Ya. Eso ocurre cuando una persona ha tenido un trauma craneano o una pérdida de conocimiento por algún motivo, trauma, convulsión, un tumor, una lipotimia, un infarto, entonces no es capaz de respirar, y al no tener en ese momento una máquina que asista a esa respiración, eso se llama respiración asistida, entonces se hace esa incisión para que la persona, a través de un bolígrafo, de un pitillo, de alguno de estos elementos, una cánula al final, logre recibir el aire directamente a los pulmones. Y también ocurre cuando una persona sufre, por ejemplo, un trauma en la cara, entonces se destroza por completo la parte de la nariz y las vías respiratorias superiores, no puede tomar aire, entonces la traqueostomía puede salvarle la vida. Eso es un recurso, pero desde luego tiene que saber alguien que sea capaz, porque por al ladito de la tráquea pasan unas arterias muy importantes, y si usted, al intentar abrir la tráquea, entonces corta esa arteria, cambia la dificultad para respirar para una anemia que puede ser mortal. Marín. Médico, las fracturas en costillas normalmente, regularmente, tienen incidencia en los pulmones, ¿no? Por lo regular, ¿no? Médico, bájele un poquito a su retorno cuando esté al aire, para que no se encuentren los dos sonidos. Le preguntaba lo siguiente: en cuanto al tema de las fracturas de costilla, regularmente terminan rompiendo pulmones, ¿no? Claro, porque es que las costillas forman unos arcos, que es lo que forma lo que se llama la reja costal. Entonces, esos arcos son elásticos. Las costillas, cuando ya se van acercando al esternón, tienen un cartílago que le dan esa flexibilidad, que le dan esa posibilidad de estar inflándose y desinflándose, elasticidad. Pero cuando eso se parte, es como un arco común y corriente. Usted tiene para tirar flechas un arco, y si ese arco se parte, ya quedan son unos extremos, y eso están pegados, las costillas están pegadas al pulmón, y el pulmón, la única defensa que tiene es la pleura, que es una capa delgaditica, mucho más delgada que la piel, y por supuesto los huesos tienen filo, y ese filo pues rompe esa estructura, Marín. Bueno, vamos a la pausa comercial para que venga luego Andrés Castro, que tiene que haber aprendido mucho hoy, pues, con esta cátedra que nos dicta el doctor César Augusto Arias, y continuamos con el tema. Ya regresamos. La calidad no se improvisa, son dos máximos, frente a frente. Con un café del bueno. Con un café del bueno. Colombia se despierta y se toma un tinto. Qué rico es un ratito. Con un tinto el mundo es muy distinto. Con un tinto. ¡Águila Roja! Tomémonos un tinto y abrázame. Que Colombia lo que quiere es tomar café. Tinto, tinto, tinto. Mi Colombia lo que quiere es tinto. Vuela que vuela que vuela. Vento, vento, vento. Tomemos café. Tomémonos un tinto.
que está en cada rincón del país. Superastro. Puedes jugarlo en las más de 72,000 terminales de venta en toda Colombia y ganar hasta 42,000 veces lo apostado. Juega a Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza con juego. Johnny, en tu primer día de trabajo, demuestra de lo que eres capaz. ¡Tú puedes! Hermanita, sacarás 10 en ese examen. ¡Tú puedes! Estos mensajes y todos los que cada mañana, cada día, todos los días nos llenan de energía y vitalidad diaria son patrocinados por Tarrito Rojo, que con su fórmula única de JGB lleva más de 90 años al lado de las familias colombianas para que siempre puedan decir ¡tú puedes! Este producto es un suplemento dietario, no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada. M3 Estéreo. La calidad no se improvisa, son dos máximos, frente a frente. Bueno, señor Castro, aprenda pues que el médico Arias no le va a durar toda la vida aquí en el programa, pues. ¿Ah? No, pues imagínense, no solamente hoy, sino cada vez que el médico Arias tiene las cápsulas durante el programa hasta las 3, uno aprende de todo, es impresionante. Y con lo que dice el médico Arias, uno llega a varias conclusiones, que el médico Arias comentaba acertadamente que pues no había daños viscerales, digamos, de órganos, y que el primer golpe no fue con la cabeza. ¿Y eso qué puede indicar? ¿Y uno qué podría inferir? Que Egan Bernal en medio de la situación y en fracción de segundos se logró acomodar de tal manera que el golpe no fuera de frente, sino tuviese la menor cantidad de complicaciones posibles en medio de la situación. Y por eso digo, un ciclista normal como uno no tiene esa pericia y termina falleciendo contra un bus de estos. Egan Bernal, como la mayoría de ciclistas, porque también hay que decirlo, la mayoría de ciclistas profesionales, pues sí tienen las técnicas para caer, o sea, caen bien, en el mal sentido. Y pues yo creo que Egan, en medio de todo, logró salvar una situación mucho peor. Como decimos popularmente, el tiestazo fue terrible, ¿eh? Fue terrible el tiestazo, como se dice popularmente, ¿no? Y bueno, ya lo decía ahora, con los términos de quienes estamos vinculados al fútbol, la sacó barata porque pudo ser peor, ¿eh? Pudo ser peor. Pero vamos a continuar con el médico de San Augusto Arias para que nos siga detallando una por una de las lesiones que tiene Egan Bernal, que lo tienen en la unidad de cuidados intensivos para una mayor rigurosidad sobre su progreso, sobre su reacción médico. Efectivamente, y hay que llamar la atención de que en el último comunicado ya la clínica de Universidad de La Sabana es más explícita y da una mayor información. ¿Eso qué nos ha permitido saber? Primero, se demoraron mucho en decir que había un compromiso de la quinta y la sexta vértebras torácicas y que eso obligaba a una cirugía. Se habló siempre que lo iban a operar a las 10 de la noche, pero no se sabía por qué. Sin embargo, en el comunicado número 2 dieron una pista, porque ellos decían que estaba conservada la función neurológica. Entonces, cuando a uno le dicen que una persona politraumatizada tiene conservada la función neurológica, le están diciendo que no ha habido una lesión de la médula espinal. Aunque obvio, pues siempre uno lo piensa si le dicen que hay fracturas de vértebras, pero como eso no lo habían dicho. Después se ha establecido que las lesiones de las fracturas fueron en la quinta y la sexta. Y el informe de la cirugía dicen que lo que encontraron fue una luxofractura de las dos vértebras. Luxofractura significa que además de la fractura, luxación es desplazamiento del sitio normal. Puede ser anteroposterior o lateral. ¿Eso a qué llevó? A que se saliera el disco. El disco es una colchoneta viscosa que está entre una vértebra y otra para amortiguar los impactos. Cuando se sale, se habla de hernia. Toda hernia es la salida de su sitio normal y se forma un saco. En el caso del disco intervertebral se salió por el impacto, pero eso favoreció justamente que no hubiera compromiso de raíces nerviosas o de la misma médula espinal. ¿Qué dice el comunicado? Que se mantiene indemne la integridad neurológica. Eso significa que a pesar de las fracturas y la hernia discal, no hay compromiso, insisto, ni de la médula ni de las raíces posteriores. Y se conserva la funcionalidad, lo mismo. Afortunadamente, desde el punto de vista neurológico, pues las cosas están funcionando normalmente, pero dicen que fue necesaria una instrumentación de T3 a T8, es decir,
las fracturas estaban en T5, T6, quinta y sexta vértebras torácicas, pero la instrumentación son unos elementos adicionales que colocan 2 vértebras por encima, y la primera lesión estaba en la quinta, 2 vértebras por encima en la tercera, y si la última estaba en la sexta, 2 vértebras por debajo en la octava, T3 a T8. Entonces se estabilizan así las fracturas para que haya una mejor consolidación. Muy probablemente después se le retirarán esa instrumentación, pero esperemos cómo evoluciona. De manera que eso es lo que está pasando en este momento, con lo que tiene referencia Marino a las lesiones de la columna vertebral dorsal. Pasemos a la extremidad inferior, médico. Fue la primera de lo que se habló. Es decir, para empezar siempre es la fractura del fémur sin saber toda la procesión que venía después. El fémur ha sufrido una fractura que inicialmente se hablaba de que bastaba con colocar un vástago o un clavo, pues, para que esa guía le permitiera al hueso hacer una buena consolidación sin necesidad de manipular, sin abrir. Pero cuando ya leemos el informe médico, habla de una lesión que está entre el fémur derecho, entre las dos estructuras olecranas. Entonces, eso habla de que es necesario tener cuidado sobre exactamente qué tipo, porque eso no lo describen, de inmovilización se hizo. Y habla también de que es una fractura conminuta. Entonces, la fractura conminuta significa que hay muchas fraccioncitas, muchos pedazos, y entonces eso también puede retardar un poco la consolidación y a veces dificulta la función que tiene la guía o el vástago o el clavo para conseguir la alineación y posterior consolidación de la fractura. El trocánter, la gente dice, medicina no tiene problema, todo el mundo sabe de medicina. A ver, ¿qué significa una fractura subtrocantérica? Subtrocantérica, el hueso fémur tiene 2 protuberancias, se llaman trocánter mayor y trocánter menor. Hay otro más pequeño que es el troquín, pero los 2 trocánteres están cerca de la cabeza. Si estamos hablando, no como se dijo ayer, de una fractura diafisiaria, diáfisis en la mitad del hueso, sino que es subtrocantérica, significa que la fractura fue muy cerca de la cabeza del fémur, casi cerca del cuello. Entonces allí sí daría lo que fuera por ver cómo fue la instrumentación que se hizo, cómo le colocaron, porque a veces en vez de una hay que colocar 2 clavos, uno que va en sentido vertical y otro en diagonal para darle estabilidad al cuello, pero esto son imaginaciones simplemente, y está claro que los médicos no se van a poner a dar una cantidad de explicaciones de tipo técnico, porque más fácil las van a tergiversar que a asimilarlas. Ellos están dando, y creo que han dado mucha información, y sabemos las restricciones que hay para eso. Entonces yo creo que habla también de una fractura en la rótula ipsilateral. Ipsilateral no significa nada más, sino que es del mismo lado, es decir, la fractura fue en el lado, en el cuello o en la diáfisis del fémur derecho, y la fractura de la rótula fue ipsilateral, es decir, en el mismo lado, no en el izquierdo. Entonces ya con todo este cuadro uno podría intentar hablar un poco, Marino, más adelante, cómo pues va a ser este proceso de recuperación de Egan. Correcto. Bueno, en otras noticias, para continuar con el médico Arias y todo este diagnóstico sobre las lesiones sufridas por el pedalista colombiano, por Egan Bernal, pues hombre, mi estimado Andrés, Guillermo Burdizo, que es el hermano de Nicolás Burdizo, usted lo recuerda perfectamente, es el nuevo refuerzo del Deportivo Cali, un zaguero de 33 años, ¿sí? Que mide 1,87 m, que estuvo en Boca, que ha estado en varios equipos, y que ahora pues se confirma como nuevo zaguero central del Deportivo Cali, en reemplazo de Hernán Menose, quien se fue para su Peñarol, de modo que ahí le dejo la inquietud de este jugador, Guillermo Burdizo, el hermano de Nicolás. ¿Cómo le parece pues, Andrés? Sí, muchos muchos leyeron rápido el comunicado de prensa del Deportivo Cali, pensaron que era Nicolás Burdizo. No, es el hermano. Guillermo Burdizo, 33 años, defensor de perfil diestro, y viene de jugar en Lanús, titular en Lanús, viendo los resúmenes, viendo partidos de Lanús, va muy bien por el juego aéreo, tanto en defensa como en ataque, pero tiene problemas abajo, es decir, es un típico defensor central del sur del continente, Marino, es decir,
no le va bien con los pies, le va muy bien con la cabeza. Marcó 2 goles con Lanús la temporada pasada, 28 partidos de los 32 que jugó el equipo granate. Es decir, viene con ritmo y competencia. Bueno, señor. Sigamos con otras noticias para volver con el médico Arias. ¿Qué tiene usted por Bogotá? Sí, pues arranca la jornada, una nueva fecha del campeonato. Hoy va a jugar Santa Fe en el Estadio El Campín, 6 y 5 de la tarde va a recibir Águilas Doradas. Algunas críticas a Cardetti, luego de sobre todo el primer tiempo contra Equidad, que no le terminó de ir bien. Al final termina empatando el partido Santa Fe en el partido inaugural, pero pues ya aparecen las primeras críticas a Martín Cardetti. Y a las 8:10, Millonarios jugará su segundo partido consecutivo de visitante, visitar Atlético Bucaramanga. Millonarios, que le fue muy bien, ganó en Pasto, dejó buenas sensaciones, y por supuesto pues espera que prácticamente la misma nómina que jugó allí en Pasto pues vuelva a jugar esta noche contra Bucaramanga, un partido pues como la mayoría complicados, pero pues vamos a ver cómo le va a Millonarios de visitante. La gente está en lo que cabe, no esperanzada, pero sí tranquila. Se esperaba un inicio menos prometedor que lo que se mostró en Pasto. Bueno, la selección colombiana de fútbol ya está completica allá en Barranquilla, ¿no? Están todos los convocados por Rueda. Sí, señor. ¿Total de cuánto? 28 jugadores. 28 jugadores. Durante el día llegaron los 18 jugadores que faltaban. Ya está reunida la selección Colombia. Van a hacer varios entrenamientos. Incluso ya llegó Luis Suárez, que fue el último convocado. Y pues espera que Perú llegue mañana, entre mañana en la noche o el jueves temprano, recordando que el partido es el viernes. Pero digamos que más allá de los trabajos, lo que se está esperando son los informes médicos diarios para que no hayan positivos de COVID y que no hayan más cambios de última hora en la concentración de la selección en Barranquilla. Bueno, regresemos al tema que ha sido noticia mundial, el accidente de Egan Bernal, porque ahora tenemos que mirar pues un pedacito del cual no tengo mucha información, que es lo de la rótula. Exactamente qué ha acontecido con la rótula. De eso también se especuló bastante, pero esto no es de especulación y esto no es conceptual, sino que es un tema eminentemente científico, médico, clínico, y aquí no está para opiniones callejeras. Médico, el tema de la rótula de Bernal. Bueno, la lesión de la rótula realmente es de la de menos gravedad, digámoslo así. La rótula es un hueso que pega muy bien y en el peor de los casos, aunque estaban hablando, yo leí el informe simplemente de una fractura tangencial, es decir, en la parte externa de la rótula, lo cual le da muy buen pronóstico, pero vamos a ponerla grave, que hubiera sido una lesión muy seria. Se puede en este momento hablar de una prótesis de rótula que da una excelente funcionalidad, que se hace con fibra de vidrio y que no representa, pero si no lo hicieron así, sino que ayer mismo, cuando se operó y se hizo la osteosíntesis de la fractura del fémur, se hizo también la rótula, significa nada más y nada menos que no es muy complicada y que lo pudieron hacer al mismo tiempo. Bueno, con este cuadro que hemos hecho de lesiones, vamos a ir ahora en ese mismo orden hablando de la recuperación. Por ejemplo, la lesión de la vértebra cervical es entre las lesiones óseas, afortunadamente la menos grave, y como ya lo dijimos, se maneja con tratamiento cerrado. La fractura de la escápula u omóplato, pues no conozco las imágenes, pero en general tiene muy buen pronóstico, pues ya en el caso específico de Egan, como tiene un problema de las vértebras que le va a obligar a permanecer con muy limitada movilidad durante varias semanas, ya de beneficio va a obtener la rótula la oportunidad, el omóplato de recuperarse. Ahí está en el mismo sitio, de manera que no hay problema. En cuanto a la situación de las vértebras quinta y sexta, pues si se trata solamente de los cuerpos vertebrales, pues el pronóstico también es bueno. No hay, aparentemente, porque no lo mencionan, lesiones de las apófisis ni otro tipo de lesión. La hernia discal, pues simplemente se saca el disco herniado y ya. Y no hay compromiso neurológico, que nos han insistido mucho los informes. Eso es excelente pronóstico. Ya con el tiempo habrá que ver si la fijación que le han hecho de T3 a T8, es decir, de la tercera torácica hasta la octava, con esas platinas, que para fijar las vértebras y darle una mayor estabilidad y consolidación a las fracturas, si pueden tener o no el riesgo de limitar la flexión de toda la columna. Pienso que no, y que va a ser una cuestión simplemente que se utiliza para conseguir esa recuperación y luego se retira. En cuanto a la fractura de la que se ha hablado más que la del fémur,
pues ellos hablan de osteosíntesis. Osteosíntesis no es otra cosa que reducir una fractura por cirugía, no con tratamiento cerrado como se hace muchas veces con yeso. Pero no dice mucho sobre las técnicas que se ha utilizado, si fue uno o dos los clavos que se colocaron, si hubo necesidad de colocar uno a través del cuello o solamente en la diáfisis del hueso, en fin. De todas maneras, con uno o con otro procedimiento, la recuperación de este hueso no es menor de 3 a 6 meses. Con un ítem, muchas veces los corredores tienen lesiones, pero con la clavícula, fracturas de antebrazo, de brazo, de muñeca, pero le quedan las piernas para mantener su actividad, sobre todo el trabajo aeróbico. En este caso no lo va a poder hacer porque una fractura de fémur es imposible. De manera que eso va a repercutir porque estar para un ciclista como él por fuera de preparación en 6 meses es demasiado. Pero bueno, hay que hacerlo. Y la fractura de la rótula pues no parece revestir mayores complicaciones. Pero miremos, 2 lesiones de la columna, una a nivel cervical y otra a nivel dorsal, hablan ellas solas del alto riesgo que ha corrido Egan con su percance de ayer, si no muerto cuadripléjico, para decirlo en términos crudos. Entonces es absolutamente improcedente preguntar, como están haciendo, si este 2022 él podría tomar parte en alguna competencia. Hombre, todas las energías deben estar dirigidas a que tenga una recuperación que le permita volver a ser el ciclista que nosotros conocemos, pero eso es muy poco probable que ocurra este año 2022, Marino. A propósito, Froome enseña en su cuenta de Instagram 4 o 5 fotografías compartiendo con Egan Bernal y dice que sus pensamientos están todos enfocados o focalizados a la recuperación de Egan Bernal. Bonito detalle de este monstruo del ciclismo. Médico, pues ha sido usted muy ilustrativo, ha sido una exposición muy pero muy valiosa y que nos da mucha claridad sobre este tema. ¿Agregaría algo más, médico, o nos despedimos? No, simplemente que la gente, pues que con tanta facilidad dice, de medicina puedo opinar cualquiera, pues se abstenga de emitir esas opiniones que a veces desorientan. Yo comparo lo que pasa con la medicina y lo que pasa con el portugués. La gente dice, portugués facilísimo, bueno, y no ponerle iño a todo y ya estamos hablando portugués. Vaya, háblelo a ver qué pasa, María. De acuerdo, médico. Pues un abrazo, médico, y nos veremos más adelante. 12 del día, 46 minutos, saboreamos un riquísimo tinto de café Águila Roja, calidad certificada. Y sí, yo creo que por ahora el año 2022 es de absoluta recuperación para el ciclista colombiano. Afortunadamente no está en riesgo su vida. Esperamos que toda la asistencia médica, quirúrgica, pues sea muy efectiva, que quede en perfecta condición, y bueno, para correr hay muchísimo tiempo. Es un hombre de 25 años, ¿no, Marisol? Tiene mucho tiempo para correr. Recién cumplido. Lo más importante es que su vida no esté en riesgo y que no hay ningún daño en el orden cerebral, que es definitivamente lo más penoso de todo, ¿no? Pero pues ya tenemos que hablar de un Egan que no está para ninguna carrera en todo el año que falta, porque no es lo que resta del año, es todo el año que está por delante. No tenemos 25 días. Señor Castro. Sí, y fíjese que todos esos saludos, y como usted lo que comentaba de Froome, para los que no creían todavía, la magnitud de corredor que es Egan Bernal en el mundo. Es una figura mundial en el ciclismo, al punto que un multicampeón como Froome dedica un momento pues para saludarlo y para desearle buena recuperación. Entonces estamos hablando de una figura mundial que sufrió un accidente muy grave, que es, pues decir, más allá de la temporada que se la pierda o no, pues ojalá pueda volver a correr en pleno alto rendimiento y alta competencia, y que pueda tener una calidad de vida como la venía teniendo. Es que, a ver, imagínense lo que es el campeón del Tour de Francia y el Giro de Italia. Eso no es cualquier cosa. Y como latinoamericano, y como suramericano, y como colombiano, ganarse Tour de Francia y Giro de Italia es un figurón, viejo. Y siempre está en la gran carpa. Entonces, desde luego, esa noticia ha sido de orden mundial. Y con Marisol comentábamos que el accidente fue muy similar al de Froome, ¿no? Que Froome inclusive pues tuvo
consecuencias mucho más graves. Estábamos recordando que Froome, por ejemplo, se fracturó el esternón, ¿no? Entre otras cosas. Dígame. También tuvo fractura de fémur. ¿Y sabe por qué lo comparaba, Marino? Porque ambos ciclistas estaban haciendo un trabajo similar. Froome tuvo el accidente cuando reconocía la crono del Criterium Dauphiné y se estrelló, dicen quienes emitieron en ese momento el comunicado, a una velocidad de 60 kilómetros por hora contra un muro. Y ya vemos lo que ha pasado con Froome. Y no estoy diciendo que vaya a ser el mismo desenlace de Egan Bernal, porque todos los cuerpos y todas las circunstancias son diferentes, pero Froome desde entonces no volvió a ser el mismo, y creo que desde ahí también nace esa solidaridad que ha expresado con el campeón colombiano. Mensajes de todos los puntos del planeta y de parte de corredores que creo que han vivido situaciones similares. Renko Evenepoel, que hace poco también se recuperó de una lesión muy fuerte, Alberto Contador, Tadej Pogačar, el mismo campeón del Tour de France. No hay duda de que Egan es una figura mundial y de que este momento pues tiene toda la solidaridad de los corredores, porque ellos más que nadie saben el riesgo al que están expuestos y lo que significa entrar en fase de recuperación. En este momento realmente lo que más importa es que Egan recupere su salud y todo este proceso de observación y de terapia pueda salir muy bien. Es que no es la bicicleta, ni la moto, ni el carro, que van a 60, 70, 80, 90 o 100 kilómetros por hora. Es uno quien va a esa velocidad. ¿Sí? Entonces, por eso el tramacazo va directamente contra la humanidad, porque en una bicicleta, en una moto, la carrocería es uno, mi estimado politólogo. Sí, claro, y el que recibe el golpe y la inercia, que la inercia está en todos los automóviles, en todos los vehículos, pero en el impacto lo recibe el cuerpo en una bicicleta o en una moto. Sí, ahí la cosa es distinta. Sí, claro. El tamaño del asunto. Bueno, yo creo que desde lo periodístico hemos cumplido en materia de información con nuestra audiencia, apoyados, respaldados en el concepto clínico del doctor César Augusto Arias, un profesional, porque repito, estos no son temas de opinión, estos no son temas pues, de debate, ni de análisis, ni que yo pienso, ni que yo creo, no, aquí es, ¿sabe o no sabe mi negro? Y eso sí es un tema absolutamente de profesionales. Ahí no hay nada que hacer, pues. Tema de profesionales, de quien sepa del asunto. Por eso yo siempre digo que el fútbol es tan diferente, ¿no? Donde todos podemos opinar. Pero ya hay temas que son absolutamente vedados para aquellos, pues, que difícilmente tenemos bases o temas básicos de primeros auxilios. Seguimos con la pelota entonces, mi estimado politólogo. Sí, señor, si le parece, repasamos los partidos de hoy de la fecha. Correcto. De la primera A. A las 4 de la tarde Envigado va a recibir a Pasto, a las 6 Santa Fe va a recibir a Águilas en el Campín, y en Bucaramanga, Atlético Bucaramanga a las 8:10 jugará ante Millonarios. El miércoles tendremos aquí a Once Caldas a las 2, Jaguares recibirá a Cortuluá a las 4:05, Deportivo Cali ante Deportes Tolima, recordando la final reciente, a las 6:10, y a las 8:15 de la noche Atlético Nacional Junior. Esos partidos serán mañana, y la jornada terminará con Unión Magdalena Alianza el jueves a las 4, Patriotas Medellín a las 6 y Deportivo Pereira América de Cali, partido que usted tendrá el comentario a través de Win Sports a partir de las 8:10 de la noche en el Hernán Ramírez Villegas, Marino. Bueno, entrando al tema político, en esta oportunidad sí tendremos a los precandidatos o candidatos a la presidencia en debates abiertos por televisión y por medios de comunicación. ¿Sí tendremos esa oportunidad? Pues están armando uno, el tiempo y semana, con varios de los precandidatos. Por lo que veo, la mayoría van a estar ahí presencialmente, pero otros sí van a estar a la distancia. Pero sí, creo que sí vamos a tener mucho más movimiento presencial en los debates. Es decir, no van a ser debates telemáticos ni a la distancia. Y habrá que ver en la pandemia, en todas sus aristas, cómo se mete en la campaña. Y cuando digo la pandemia es cómo van a manejar la pandemia, la pospandemia, en algún momento llegará. ¿Y qué pasaría si alguno de los candidatos o candidatas sale positivo de COVID en plena campaña? ¿Eso cómo afectaría una votación, por ejemplo? Claro. Bueno, volviendo al tema del ciclismo, Rigoberto Urán fue otro de un mensaje pues muy alentador para Egan Bernal, ¿no? Además porque viene Marisol Rigoberto
Debe haber una situación muy complicada. Claro, Marino, en la Vuelta a España, creo que fue 2019, también cuidados intensivos, procedimientos de este tipo, perforación de un pulmón. Y después de todo esto, Rigoberto Urán nos regaló semejante actuación en Juegos Olímpicos y en Tour de Francia. Siempre he escuchado esto de los ciclistas, están hechos de otro material y parece que sí lo demuestran constantemente. Son muchos triunfos, pero creo que son comparables los triunfos con los accidentes. Ahí sí cabe decir, mi estimado Andrés, que plática también ganadita esa, ¿no? ¿Ah? No, totalmente bien ganada, es decir, es poca. Y siempre hemos hablado de eso, los premios y los sueldos de los ciclistas deberían ser el doble, por lo menos cercano a los futbolistas. Pero sí, es otra cosa, es otro nivel de sacrificio, es otro riesgo físico. Hay que decir, los futbolistas también se lesionan, los futbolistas también se fracturan, pero no al nivel de lo que podría pasar con un ciclista, que hemos visto miles de casos de ciclistas que, por ejemplo, Fabio Jakobsen, hace poco que casi muere en el Tour de Polonia, un accidente terrible, impresionante, y pues ahí volvió a la carretera Jakobsen con todas las de la ley, pero pues, es decir, no podemos equiparar el nivel de sacrificio de unos y otros. Totalmente de acuerdo, señor, totalmente de acuerdo. No, es que lee uno y lee, ¿no? Los mensajes, hola, qué solidaridad, qué imagen, qué carisma tiene Gambernala. Y no solo la gente del ciclismo, ¿no? Por ahí estaba leyendo el profe Jaime de la Pava, que es un hombre muy dado a los deportes en general. Bueno, yo diría gente como Jorge Luis Pinto, como Juan Carlos Osorio. Sí, Falcao también habló. Sí, es gente que tiene una visión del deporte en general. Gente que piensa que el único deporte es el fútbol. Gente que piensa que el único deporte es el ciclismo. Gente que piensa que el único deporte es el boxeo. No, los deportes son tantos, y todos tan importantes, y todos tan exigentes. Cierto, de modo que, sí, por él leía Jaime de la Pava, ¿no? Hablando sobre el tema, porque quien sea realmente aficionado a los deportes tiene que lamentar totalmente esa situación del ciclista colombiano. Soy independiente de si te gusta más el ciclismo que el boxeo o más que el básquetbol. No, es una figura del deporte. Además, una figura, ¿y de qué nivel, no? ¿De qué nivel? Yo diría que es el pedalista más importante de esta parte del continente, Marisol, ¿no? El ciclista más importante, sí. Después hay buenos ciclistas, está Amador, están los de acá del Ecuador y todos esos muchachos. Pero Carapaz, pero ninguno alcanza. Campeón olímpico y de Giro, pero Egan, sí, claro, es el único campeón latinoamericano de Tour y Giro. Claro. Tour y Giro, dos de las grandes. Y con 25 años apenas. Y con 25 años. Y con este mamellazo de ahora inclusive. Claro, Marino, y mire que con el permiso de Andrés, me ponía a pensar un poco en las circunstancias que tuvo Egan para tener tan rápido la capitanía de Ineos. Fue justamente el accidente de Froome. Y es antes de un accidente que tiene, él estaba programado para el Giro de Italia, tiene un accidente, se recupera y de una vez es, digamos que puesto en la plantilla de Ineos para el Tour de France. Viene ahora este proceso, gana el Tour, aparecen los dolores de espalda por esa condición clínica que tiene y que explicaba ayer el médico César Augusto Arias, y cuando está otra vez en camino de título con el Giro y la esperanza de regresar al Tour, acontece este impasse. Sí, es que mira, qué bien lo que dijo Andrés ahora, hombre, con mucho sentido. Es que si en esas vueltas oficiales de la Gran Carpa, Vuelta a España, Giro, Tour de Francia, suceden accidentes, imagínate en carreteras, mija, con tráfico abierto, con remolques, con camiones, con motocicletas, con cuanto chéchere camina por ahí. Hablando de chéchere, un saludo para Ana María, siempre en sintonía con nosotros y en vía de recuperación, bendito Dios. Entonces imagínate pues con todos esos riesgos, con estas carreteras nuestras estrechas en muchas partes, y, en fin, imprudencia de toda índole. Si eso pasa pues con vía cerrada, con todas las precauciones del caso en esas grandes vueltas, ¿qué decir por acá en un entrenamiento?
Sí, Marino, es muy peligroso y son muchas, es decir, yo recuerdo, y Marisol lo recuerda seguramente mejor que yo, que en estos días, la semana pasada, ese mismo grupo de lineos había tenido un problema, un susto con un automóvil que adelantó a otro en plena curva y casi los atropella, y hace 3 o 4 días. Es decir, eso pasó hace muy poco. Es que, hermano, en esas llegadas, inclusive de las grandes vueltas, alcanza uno a apreciar ahí algunos momentos. Uy, caramba, dice uno escucha a Goga bramar ahí. Cuidado Sí, con ese parajes, vehículo, cuidado con esa moto que se atravesó, que no sé qué vaina, qué tal y qué tal. ¿Ah? Complicado. O cuando el público se cierra, puede ser, hermano. De tal manera como en ese Giro de Italia, que es una cosa terrible, pues. A veces queda 1 metro únicamente para que los ciclistas circulen. No, el riesgo es muy alto. Es un deporte de un altísimo riesgo. Es de un altísimo riesgo, ¿verdad? Marino, y otra cifra que demuestra eso que usted comenta, tal vez no lo tenemos mucho en la retina, pero en los últimos 5 años, aquí en este espacio y en todos los espacios de ciclismo, hemos tenido que hablar de muchos ciclistas jóvenes que han sido atropellados, que han perdido la vida entrenando en carreteras de Colombia, en Boyacá, en Antioquia, en Cundinamarca. Pero mijita, mira en los velódromos cuántos accidentes hay. También. Y a esa velocidad una caída, olvídate, es una cosa tenaz. El más recordado, el de Cristina Fogel, que fue campeón aquí en Cali. Estaba entrenando, se le atraviesa otro ciclista cuando ella estaba haciendo un lanzamiento de los 200 metros y ya, nunca más pudo volver a caminar. ¿Qué tal esa, pues? Increíble, una campeona, una multicampeona, Triple campeona mundial aquí en Cali. ¿Qué tal esa? Campeona olímpica de la velocidad. Hermosa además la alemana, ¿no? Sí. Bueno, señor Castro, no le quito más tiempo, que tengo un buen almuerzo, pues. Bueno, señor, muchas gracias por el ratico y por la clase. Mucha suerte el jueves, Marino. Estaré muy atento escuchándolo. Bye. La calidad no se improvisa, son 2 máximos, frente a frente.